tenemos un nuevo episodio de Nómada. Este es el episodio número 4 y me da mucho gusto presentar el día de hoy a una chava muy talentosa que se llama Lucero Hoyos. Y trae algo muy importante que contarnos. Siento que todas las historias de alguien son muy importantes escucharlas, sobre todo que nos dejen ese mensaje para todos ustedes. Hola Rodrigo, muchas gracias por invitarme. No, el gusto es mío. Y cuéntame un poquito de ti. ¿Quién es Lucero? Pues mira, creo que primero me quiero definir como que soy una soñadora. Soy artista, soy escritora. Entonces, eso es a lo que me dedico. Eso está padrísimo. Y cuéntame, ¿qué te dio por, primero, elegir ser escritora? Porque no es muy común. Realmente eres la primera persona que conozco que eres escritora. Y me llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué te llamó a ser escritora? ¿O por qué dijiste, me voy a dedicar a esto? Yo desde que soy muy chiquita supe que quería ser escritora. Ahorita tengo 29 años y yo empecé a escribir cuando tenía 12. Okay. Y desde ese momento como que me dediqué a perseguir, ¿no?, como mi sueño. La verdad es que es muy extraño cómo el arte te encuentra, porque creo que eso es algo que tienes, ¿no? O sea, como que tienes en tu corazón, y yo tengo la fortuna de que yo como a una corta edad descubrí qué es lo que me apasiona, ¿no? Qué es lo que me hace sentir viva. Cuando yo era chiquita me metía a clases de todo. Estuve en ballet, estuve en patinaje artístico, estuve en jazz, hice como 1000 cosas, pero sentía que no era lo suficientemente buena. Ok, ¿ninguno te llamaba así como que te hace sentir esa vibra? No, o sea, como que más bien era como encontrar un pasatiempo, ¿no? Pues sí, era como ver qué venía después. Pero la verdad es que a mí siempre me ha gustado leer. Okay. Suelo leer cosas de amor. Okay. También eso es lo que escribo. Okay. Y la verdad es que también vengo de una familia muy artística. Mi papá es tenor. Okay. Sí, es cantante de ópera. Entonces como que siempre estuve muy arraigada como a la cultura y al arte. Fue así que desde muy chiquita empecé a leer. Y recuerdo que cuando iba en la secundaria, iba en primera de secundaria, literal, mi mamá trabajaba y yo estaba esperando a juntarme con una de mis amigas. Sí, claro. Mi mamá iba a pasar por mí, me iba a llevar, y yo estaba leyendo un libro que en ese entonces estaba de moda. ¿Y cuál era? Era Ghost Girl, de Tanya Harding. Y pues era una historia, era como un chick flick, ¿no? Entonces yo lo estaba leyendo y literal solamente como que apareció en mi cabeza una idea así como, ¿y por qué no escribo? O sea, ¿y por qué yo no podría escribir? Claro. Entonces en ese entonces, pues ya fue hace mucho tiempo, teníamos una computadora de escritorio. Sí, y literal, de antes. Sí. Entonces literal me senté ahí y abrí un documento de Word y me puse a escribir, como algo que me había pasado en la escuela. Ok. No, o sea, lo que te pasó ese día lo escribiste. Ajá, sí. Nada más como que, bueno, yo era el personaje principal y como que le cambié el nombre a la escuela y, o sea, solamente escribí como lo que me había pasado ese día en el recreo, me acuerdo perfecto. Y después ya pasó mi mamá por mí, me fui y le seguí dando continuidad, lo utilicé un poco como un diario. Ok. Pero en tercera persona, era como si yo viera mi vida a través de otros ojos. Ok. Y después de escribir varias páginas, en algún punto se tornó algo que ya no era yo. Okay. Esa historia, sí, ya era más como una fantasía. Empezó siendo mi historia, pero terminó siendo otra cosa completamente distinta. Ok, oye, qué interesante. Sí. Porque no cualquiera lo hace, digo, sé que muchas más mujeres llevan su diario, ¿no? Uh-huh. Y hacer de eso el hábito de hacerlo, y aparte de que te guste, y aparte crear una historia, pues creo que ahí descubriste que de verdad te gustaba, ¿no? Sí. Ok, ¿y a qué edad dijiste, ya me voy a dedicar a esto, quiero estudiar esto, y pues me quiero dedicar a esto? Pues yo creo que fue casi de inmediato. O sea, como que en algún punto supe diferenciar que ya no solamente era un pasatiempo, que de verdad era algo que me gustaba. Y creo que algo que es clave cuando eres artista es que vivimos en una sociedad donde todo el tiempo creemos que no puedes como solventarte del arte. Exacto. Entonces como vivir con este pensamiento constante de que te vas a morir de hambre y de todas formas luchar por eso, creo que es cuando marca la diferencia entre como no. Ajá. ¿No? Sí, claro. Y sí está ese
pues no sé cómo llamarle, pero ha estado creo que siempre. Y sí, tengo amigos que son músicos, por ejemplo. Tengo amigos músicos muy exitosos que al un momento pensaron que no lo iban a lograr. Y al día de hoy ya tocan con artistas muy importantes, ¿no? Que ya son sus artistas que van con ellos para todos lados. Y al final de cuentas lo que dices, ¿no? Es pasar esa barrera de, ¿sabes qué? No me voy a morir de hambre, lo voy a lograr. Porque aparte es lo que te apasiona, ¿no? Claro. Y creo que soy fiel creyente de que, pues si haces lo que te apasiona, lo vas a hacer muy bien. Sí, sí, yo también. Creo que, te digo, yo creo que en ese momento fue cuando me di cuenta que era algo que iba más allá, que era lo que me movía. Okay. Y fue cuando me di cuenta como, no me importa si me muero de hambre, yo no escribo para eso. Yo escribo porque siento, yo escribo porque tengo historias que contar, yo escribo porque quiero que me lean. Entonces ya era un amor muy desinteresado. Sí. Y también como soy muy romántica, como pensaba, es que si es tan desinteresado y como no estoy buscando como algo financiero, no hay manera de que salga mal. Exacto, sí, o sea, lo ¿Qué tengo porque es me gusta, ¿no? Sí, Va a es lo salir que bien. me gusta, sí, que es lo peor que puede pasar. Sí, claro, y Lo eso peor está de- padrísimo. sí. Oye, ¿cuál fue el primer libro que salió publicado? O sea, que dijiste, ya lo tengo aquí, algo que yo escribí, algo que yo pensaba, algo que yo sentía. ¿Cuál fue la primera colaboración que tuviste? La primera colaboración que tuve fue gané un concurso en Monterrey. Ok. Fue cuando estaba en la universidad, tenía 19 años en ese entonces. Okay. Y por obra del destino, o sea, me salió como la convocatoria en Facebook. Era una convocatoria que se llama Historias Ciudadanas. Y lo que te pedían básicamente era escribir una historia que ayudara a hacer el mundo un lugar mejor. Está padrísimo. Ajá, pero no la podías escribir como si fuera tu historia. Tenías que hacer lo que yo ya había hecho antes, ¿no? O sea, como tu historia, pero desde otros ojos. Entonces, una vez con mi hermana estábamos en la calle y vimos a una persona que no tenía casa y le regalamos una chamarra. Entonces yo tomé esa historia y la escribí y quedé como finalista. Órale. Ajá, quedé como finalista y mi mamá me llevó a Monterrey. Qué padre, o sea, qué padre. Mi mamá me llevó a Monterrey y ese fue como el primer acercamiento como real que tuve con la industria, ¿no? Que creo que también estuvo a mi favor, pero creo que también estuvo en contra, porque algo que no te dicen de ser artista es qué camino seguir. Exacto. ¿No? O sea, tú dices, no, pues quiero ser escritora, pero y luego, ¿cómo publicas, no? O sea, ¿cómo te acercas a las editoriales? ¿Cómo, qué está bien, qué está mal? Todo es muy ambiguo. ¿Es difícil? ¿No? Es muy difícil. O sea, ¿sí es difícil que Sí, una es. editorial te publique o algo así? No, no creo que sea difícil que un editorial te publique, más bien es como cómo saber hacerlo. Okay. Lo que creo que es más difícil es entender que no lo que escribes es lo que a todo el mundo le va a gustar. Entonces, yo sé distinguir muy bien qué es lo que soy y qué es lo que le gusta a la gente. Okay. Pero eso no siempre va de la mano. Sí, no. Entonces, no. hay veces que yo sé que una historia me la van a publicar solamente porque es lo que gusta, Ajá. pero no es con lo que me identifico. Entonces no suelo tomar ese camino. La verdad es que yo prefiero ser leal a mis escritos, a mis convicciones. Y pues si jala, qué padre. Y si no, pues como seguir intentando. Pero lo vas a seguir haciendo. Sí. ¿No? Oye, siempre he tenido esa duda cañón. ¿Qué pasa en tu mente, en tu cuerpo cuando escribes? O sea, ¿qué sientes? Porque yo estoy seguro que muchas de las personas que se dedican a esto, al momento de escribir, pues como que están hablando con ellos mismos, ¿me explico? O sea, es algo como muy íntimo y querer compartir eso con los demás, pues es algo padre. ¿Pero qué sientes? La verdad es que me siento muy plena y siento como una desconexión, como si no fuera yo. Por ejemplo, yo suelo siempre escribir en la computadora porque pienso más rápido de lo que escribo. Okay. Y si no se me van las ideas porque yo todo lo veo como una película. Okay. Y yo siempre soy la protagonista. Entonces, sí, claro, entonces sí. todo lo veo como en cámara rápida y tengo que tener como esta conexión entre mi cabeza y mis manos para que salga como lo voy pensando. Oye, trajiste aquí unos libros el día de hoy. A ver, cuéntanos un poquito de ellos. Sí. Que yo los vi y pude leer un poquito de qué se trata cada uno. Y están muy padres, ¿eh? O sea, vi el de luces, juego de fiesta de luces y sombras. Sí.
es relativo a los Día de Muertos, ¿no? Las Al Día de tradiciones Muertos, que hay, sí. sobre todo en México, que son impresionantes. Cuéntanos un poquito de tus libros. Pues como te decía antes, creo que fue un poco también contraproducente que me hayan publicado, porque la primera vez que yo mandé algo, me dijeron que sí. Ok. Entonces yo pensé que era fácil. Ok. No, o sea, como que yo llevaba manteniendo esta lucha y como esta idea de que yo voy a ser escritora, yo me voy a dedicar a escribir. Encontré la convocatoria, lo mandé y me quedé. Ok. Entonces como que yo dije, pues sí, soy lo suficientemente buena. Y después de eso vinieron muchos nos. Entonces seguí mandando cosas y nada más era no, no, no. Y entonces como que yo misma me empecé a cuestionar como sí soy lo suficientemente buena. O sea, como que sí vale la pena luchar por esto, ¿no? Y en la universidad conocí a una maestra que se volvió como mi mamá. Ok, qué padre. Sí. Y justamente ella me mandó la convocatoria de el libro que dices, el de Fiesta de Luces y Sombras. Ok. Ella me la mandó, era una convocatoria de una editorial independiente. Ok. Es una editorial que tiene residencia en México, en Colombia y en Argentina, me parece. Ok. Y justamente estaban buscando escritores mexicanos para realizar una antología y que le pudieran transmitir a las personas que no son de aquí cómo es que se celebra el Día de Muertos. Qué padre. Entonces, en ese lapso de tiempo, yo tengo un perrito, es mi perrijo. Ok, sí, andamos igual. Y mi perrito se lastimó la cola. Ok. Entonces, la verdad es que fue como, le tuvieron que cortar la cola y No yo me tuve digas. que dedicar todo el tiempo a cuidarlo porque Claro. pues Se o necesita se que estés chupaba ahí. o se movía Sí, y se sí, le abría cada rato. Entonces, la verdad es que fueron meses de que me dediqué 100% a mi perro, a cuidarlo. Y en ese punto de mi vida fue que llegó esta convocatoria y mi maestra me dijo como, ¿por qué no lo intentas? Pero No, tienes ella, tiempo. sí tienes tiempo. Aprovechalo. Y tomé de inspiración a mi perrito Oh, y traté de plasmar una historia de un perrito que trasciende. ok. Entonces la historia va de una mujer que le está contando la historia de su perrito a sus hijos. Y posteriormente el perrito le ponen un altar y el perrito la va a visitar como en sus sueños. Entonces de Ay, qué eso va la bonito. historia. Te lo prometo que lo voy a leer. En Está serio, bien. Porque digo, a mí todas las tradiciones del Día de Muertos se me hacen algo tan impresionante. Sí. Digo que hasta ves que hicieron la película esta de Coco. Sí. Porque pues es algo muy impresionante, ¿no? Algo que no hay en otros países y se me hace muy interesante. Pero vi que también tienes uno de Navidad, que colaboraste en uno de cuentos de Navidad, ¿no? Sí, así es. La verdad es que como escritora me gusta tomar pequeños highlights de mi vida, ¿no? Y eso convertirlo en algo. Porque hay momentos que creo que vale la pena plasmar y que no merecen solamente estar en mi cabeza. Entonces, siempre tomo algo que conozco para mezclarlo con la fantasía. En este caso, estudié un diplomado en narrativa transmedia. Sí. Y justamente fue como en estas fechas decembrinas. Y en este lapso me pidieron escribir para mi diplomado un cuento. Ok. Entonces yo escribí un cuento de Navidad que está relatado por un cascanueces. El narrador es un cascanueces y habla de la historia de una familia chiquita, solamente es un papá y su hija. Y traté de reflejar que la Navidad no siempre es como la plasma, ¿no? Como en los medios, tal vez. Bonito, Ajá. todo guau, ok, sí. Entonces, la historia va de que el papá le regala el cascanueces a la hija y el cascanueces ve crecer a la hija, pero en algún punto la hija se da cuenta que también está creciendo el papá. Entonces se da cuenta que las cosas cambian, ¿no? O sea, que ahora su papá es canoso, que la mesa ya está vacía, que faltan personas, pero que siguen ellos como en esta unión. Eso, y pasa, ¿no? Sí. No sé, me pasa que ya no es como antes, como No, uno ya no es recuerda como de pequeño, antes. ¿no? O sea, de que veía a casa de tus abuelos y veías la mesa llena, todos tus tíos, todos tus primos, y al día de hoy ya no sucede así. Sí, no. Creo que las familias cada vez son más pequeñas, pero es bonito recordar y es bonito leer algo así, qué padre, eso me da mucho gusto. Y quería hacerte una pregunta, digo, te quiero hacer varias preguntas muy cortas, espero que ninguna te incomode, pero van relacionadas sobre todo al tema de la escritura, ¿no?
¿Te inspiras más en la vida real, perdón, o en la imaginación? La verdad es que creo que no solamente escribo como escritora, sino mi filosofía va en torno a la escritura. Suelo romantizar mucho mi vida y suelo romantizar como momentos en específico. Entonces me gusta tomar ambas partes. O sea, obviamente es como lo que veo y lo maximizo un poco como para hacerlo algo digno de un libro o de un cuento. Sí, claro. Oye, qué padre. Eso me gusta. Pero pues digo, todo siempre también nace de lo que conozco, no puedo escribir de lo que no sé. Sí. ¿Qué parte de escribir disfrutas más y cuál no? Uy, yo creo que lo que más disfruto es ver el resultado. Hay muchas veces que releo lo que escribo y digo como, ay, yo escribí esto, sí, no, esto tiene futuro, yo escribí esto, ¿no? O sea, como me gusta mucho la constitución de las oraciones, como el poder a través de las letras crear emociones, crear sentimientos, texturas, olores, como eso me parece demasiado mágico. Y además creo que tenemos, porque también suelo leer en inglés, y no me gusta escribir en inglés, porque creo que el español es un idioma que tiene mucha magia, ¿no? O sea, como que siento que es mucho más explícito, como que se siente más. Puedes darle ese... Entonces, eso es lo que más me gusta. Lo que menos me gusta es que hay veces que quiero decir algo, pero no estoy segura de cómo decirlo. Y cuando lo escribo, no suena como suena en mi cabeza, y eso es frustrante. ¿Qué autores o libros marcaron más tu forma de escribir? La verdad es que me gusta definir, soy demasiado extremista, entonces hay libros que me gustan y libros que no me gustan. Hay libros que son como para pasar el rato, pero los libros... ¿Qué es lo que más te gusta leer? Lo que más me gusta leer son las novelas de amor, pero que terminan en tragedia. O sea, lo que me hace llorar, eso es lo que me gusta. ¿No? Entonces, la verdad es que yo recuerdo con mucho cariño a Tonya Hurley, que fue, si yo no la hubiera leído, no habría empezado a escribir. Y dentro de esa, después de ese libro sacó varios libros como continuación. Es una saga, el tercer libro se llama Lovesick. Y a pesar de que ya pasaron muchos años, obviamente no lo he releído, pero como que tiene un lugar en mi corazón porque fue el libro que realmente me hizo sentir algo, ¿no? Como que nunca había experimentado estar tan dentro de algo hasta ese libro. Entonces creo que sí existe como una Lucero antes y una Lucero después de ese libro. Y cuando marcó algo en ti. Sí. Y cuando ese libro fue el primer libro que me hizo llorar. Y a partir de ese libro fue que yo dije como, esto es lo que quiero hacer. O sea, yo quiero que la gente se sienta como yo me sentí al leer este libro. ¿Qué crees que la gente malinterpreta sobre ser escritora? Bueno, primero, creo que el error que todos cometen es que creen que su vida es demasiado interesante. Exactamente, sí. Y yo no creo que sea así. Creo que todos tenemos momentos que son importantes y momentos que marcan un cambio. Pero no creo que todo sea interesante, porque la verdad es que el ser humano está acostumbrado a la rutina, ¿no? O sea, te duermes, te levantas, comes, vas al trabajo, vas a la escuela, regresas, ¿no? Y a lo mejor dentro de ese camino ocurre una o dos cosas que marcan la diferencia, pero no todo. Sí. Entonces creo que ese es el primer error. O sea, conozco mucha gente que cuando le digo que soy escritora me dice como, ay, te voy a platicar mi vida, deberías escribir un libro, y no es así como funciona. Sí, no. O sea, nada más es por quererlo, ¿no? Ajá, tener el talento. Oye, cambiando de tema un poquito, vi que eres muy fan de los festivales. ¿Por qué? Los festivales de música. Los festivales de música. Porque no todos tenemos ese don. ¿Por qué? Cuéntame. Creo que como me dedico a la escritura, estoy muy ligada al arte en general. Disfruto mucho el arte en todas sus formas y la música es una de ellas. Pero lo que más me gusta de los festivales es la comunidad que se crea. Más que un artista, que valoro mucho el trabajo que hacen los músicos, los DJs, los productores, todo lo que hay detrás, ¿no? Como la construcción, el proceso creativo para llevarlo a un escenario. Eso me parece magnífico, se me hace algo maravilloso, pero la comunidad que se construye, como que todos están ahí por la música, de manera desinteresada, literalmente. Solamente vas porque te gusta eso y porque quieres compartir un momento con personas que disfrutan lo mismo. Entonces, eso es lo que me hace feliz. Por eso los festivales son mi lugar feliz, porque
creo que es como esto, ¿no? Que a mí me gustaría como crear una comunidad de gente que disfrute mis letras y como que eso, que solamente sea eso, el simple hecho de que me gusta cómo escribe y tal. Y tal, oye, está padrísimo eso. Y sí, tienes razón, eso de los festivales al día de hoy, bueno, que llevan muchos años, ya es un ambiente que va la gente que se identifica con eso, ¿me explico? O sea, te llena ir, te llena estar escuchando esa música, como dices, con personas que ni conoces y te la estás pasando muy bien, muy sano, realmente, y creo que es algo padrísimo. Te quiero hacer una pregunta. Si algún libro de los que escribieras fuera una canción, ¿cuál sería? Creo que porque soy muy soñadora y soy demasiado romántica, tengo que decir que escogería una de Justin Bieber, porque Justin Ok. Bieber es mi artista favorito Ok, por ok, default. ok. Y probablemente yo creo que escogería Let Me Love You, porque Ok. también es bueno, es una canción que tiene ambas partes, ¿no? O sea, tiene a mi artista favorito y también es una canción de electrónica. Y como me Sí, gusta la es muy buena, electrónica, o sea, Ok, como que esa creo que sería. sería el match perfecto, sí. Esa es muy buena elección.